Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mafe, si no me conocen, yo soy ingeniera biomédica. En este momento también estoy trabajando un poco en lo que es desarrollo de software, pero mi carrera principal y mi profesión como tal es ingeniera biomédica. El objeto de este video como tal es explicarles un poco de qué es la diálisis peritoneal, cómo funciona, en qué casos se debe hacer diálisis peritoneal y finalmente, cómo se llega al prototipo de simulador de diálisis peritoneal que realizo en mi trabajo de grado, de pregrado de la carrera. Y este prototipo en particular, pues tengo el orgullo de decir que está en un proceso de evaluación de viabilidad comercial. Es decir, que una empresa puntual está analizando la opción de sacarlo al mercado o como prototipo, como servicio. Esto puede ser que digan un sí, como puede que digan un no, pero simplemente por el hecho de haber quedado en esa opción de análisis me puedo sentir muy, muy orgullosa de ese proyecto que saqué adelante. No fui yo sola, de eso hablaremos un poquito más adelante de la historia detrás de finalmente ese proyecto que se sacó. Pero bien, entonces, empecemos. ¿Qué es la diálisis peritoneal? Como lo pueden leer en pantalla, es un tratamiento de diálisis que utiliza la membrana del revestimiento intestinal que se llama peritoneo para eliminar desechos del cuerpo. Esto, pues, cuando es recomendable hacerlo, cuando el paciente, en este caso, pasa por un proceso de insuficiencia renal. Muchas veces se recomienda más en pacientes pediátricos que en adultos. ¿Por qué? Porque es un poquito menos invasivo que la hemodiálisis. Entonces, eso da un poquito de contexto y de ideas que ya luego retomaremos del por qué se hace el simulador de diálisis finalmente. El proceso de diálisis, ¿cómo funciona? ¿Qué sucede? ¿Esto por qué sí sirve? Bien, lo que hacemos en el proceso de diálisis es básicamente llenar el revestimiento intestinal o el peritoneo de un fluido de diálisis. Ese fluido de diálisis o solución de diálisis está compuesta principalmente por algunos solutos o electrolitos como son el potasio, el sodio, entre otros, y dextrosa, que es un tipo de azúcar. El contenido de esto va a ser fundamental para que la diálisis funcione y ya más adelante lo vamos a ver por qué. Entonces, en el proceso de diálisis peritoneal hay dos procesos fundamentales que intervienen, que es lo que nos permite sacar los desechos de la sangre, es decir, la urea y los electrolitos que están sobrecargados en el cuerpo, principalmente por la insuficiencia renal. Esos procesos de difusión y de ultrainfiltración, o también conocida como ósmosis, es lo que nos permite jalar todos esos desechos de la sangre para que puedan salir del cuerpo. Bien, entonces vamos a retomar un poco de nuevo qué es la difusión y qué es la ultrainfiltración. La difusión es el proceso mediante el cual los solutos, cuando digo solutos, háblase de partículas X, puede ser cualquier tipo de partícula, va a pasar de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre va a buscar un equilibrio. Sin importar el contexto, creo que todos los sistemas en el mundo siempre quieren buscar un equilibrio. En el cuerpo, pues no es la excepción y es lo que sucede. Y el proceso de ultrainfiltración es un proceso particular de la difusión que no nos traemos entonces como tal los solutos, sino lo que nos vamos a jalar es agua. Y ya más adelante les voy a decir, ok, pero agua, ¿por qué? Más adelante vamos a ver que esto realmente lo que hace es facilitar el proceso y hacerlo un poquito más óptimo. Entonces, vamos a explicar por qué funciona. Cuando el paciente se le introduce el catéter en la cavidad abdominal para finalmente poder hacer ese proceso, cabe recalcar, el catéter se ubica en el peritoneo, que es nuevamente una membrana que recubre todos los intestinos y que está súper vascularizada, es decir, que está llena de vasos, es decir, que está en conexión con la sangre. ¿Listo? Bien,
Cuando nosotros introducimos un líquido al cuerpo que tiene una concentración de solutos y de azúcar diferente a la de la sangre, el cuerpo inmediatamente va a mandar una alerta y va a decir, hey, hey, ¿qué está pasando? Porque mi sangre tiene una concentración diferente a la que hay por allá en un lugar del peritoneo y porque no está igual, ¿qué está pasando? Entonces va a entrar en un proceso de equilibrio. Y ahí es cuando empieza todos los desechos a moverse al peritoneo. Simplemente por el simple hecho de estabilizarse, porque él quiere estabilizarse. Es el primer paso, la difusión. Entonces todos los solutos, los desechos y demás que están en sangre van a empezar a irse al peritoneo, que en este caso va a estar lleno de la solución de diálisis. Listo, entonces ahí entra el proceso de infiltración. Como tenemos azúcar, también en ese líquido que le introducimos, eso es lo que finalmente va a permitir escalar con mayor facilidad y rapidez todo eso. Entonces tenemos dos procesos de intercambio de moléculas que lo que finalmente va a pasar es que ese líquido, solución salina o solución de diálisis, salina no, de diálisis, que entra al cuerpo, que entra cristalino, va a salir de un color súper turbio porque van a tener todos los elementos de desecho de nuestro cuerpo. Listo. Y así es como finalmente ocurre el proceso de diálisis. ¿Cómo entra? Pues él no entra así como que, ay, no lo colocamos en un ladito, no. El líquido pues simplemente entra al cuerpo eh, por simple gravedad. Es una solución salina que se coloca en un atril y ella por gravedad va bajando y entra a la cavidad pues, peritoneal. El paciente está sentado usualmente o al menos a diferente nivel, puede estar acostado, pero siempre a diferente nivel. Es decir, que la bolsa de solución salina siempre sea más alto que él para que por gravedad entre. Listo. Una vez se deja esa solución en el cuerpo un tiempo, lo que se hace es bajar la bolsa para que esté entonces otra vez a un nivel diferente y por gravedad ya finalmente salgan todos esos desechos. Eso es lo que finalmente se hace. Entonces, ese es el simulador de diálisis, claramente es un prototipo, acá solamente vemos una de las funcionalidades que tiene, que es el proceso básico de diálisis, ya más adelante les cuento el otro, que por temas pues de confidencialidad no les puedo mostrar porque ya sería como mostrar mucho del simulador, pero se los voy a describir de manera general. Entonces, en este lo que hicimos básicamente fue un sistema que por dentro tiene una cavidad en donde claramente entra la solución que las enfermeras colocan en ese adaptador. Ese adaptador simula lo que realmente cada paciente tiene y realmente el paciente cuando se le ubica el catéter queda como con una manguerita, vamos a decirlo así de manera muy burda, con una manguerita que finalmente tiene un adaptador. Ese adaptador va a depender del kit que se le coloque al paciente, es decir, estamos hablando de kits de empresas como Baxter o como Fresenius, por ejemplo. Entonces este kit de aquí, ese adaptador, pues va a ir a un kit específico. Si al paciente le colocaron finalmente un kit de Baxter, solamente le van a poder hacer diálisis con los kits de Baxter y asimismo con los kits de Fresenius, por ejemplo. Entonces, bien, ok, entonces finalmente la primera funcionalidad que tiene esto es permitirle a las enfermeras hacer el proceso de practicar el proceso de diálisis peritoneal, que es la conexión, desinfección, todo el proceso general. Y otra cosita más que tenía, le quisimos agregar un plus, es esta pantallita que ven aquí y una valvulita que tienen aquí. ¿Por qué? Porque quisimos darle un plus o quise darle un plus, eso fue más idea mía que de mi director, y es cómo le podemos agregar un poquito de dificultad al proceso. ¿Cómo le podemos hacer que la enfermera simule un poquito más de cosas? Le empezamos a preguntar a las enfermeras, hey, ¿qué otras cosas suceden? ¿Qué sucede cuando se tapona el catéter? ¿Cuáles son como todas esas cosas malas que pueden ocurrir, cierto?
Entonces nos contaron que el catéter pues se puede taponar, que puede salir un líquido de color rojo porque a veces por alguna razón sale con sangre, porque el catéter está recién puesto, o sale muy poquito líquido porque el catéter está obstruido. Entonces lo que quisimos hacer con esta válvula es simular el proceso de cuando se obstruye, cuando sale muy poco, en un proceso más de entrenamiento, que simplemente es algo como una especie de test. Entonces vamos a bajarle la cantidad de el flujo de líquido, o dícese de otra forma, la velocidad con que sale el agua del paciente, en ese caso del simulador, y vamos a preguntarle a la enfermera qué podría estar ocurriendo y cómo se debería intervenir el paciente en ese caso. Y este ya plus, que fue además por plus, fue mostrar en pantalla ese flujo de cuando disminuye, de cuando ya no hay flujo por completo y demás. Quisimos colocarles alarmas y demás, las enfermeras dijeron, no, como que no nos gusta. También quisimos colorar ese líquido que estaba por dentro, eso no lo alcanzamos a hacer al finalmente, pero quedó ahí como para el futuro, ¿cierto? Bien, eso fue el principal. Pero ve, por qué lo hiciste si pues en el mercado ya no existen? Sí, no tiene esa funcionalidad tan única, vamos a decirlo así. Es un simulador bastante básico y como tiene la otra funcionalidad de poderse insertar el catéter en la cavidad peritoneal, pues lo hace como digamos único en el mercado. Bien, entonces la otra funcionalidad era esto como tal se cambiaba, toda esta zona de acá abdominal se cambiaba y lo que se reemplazaba era por otro kit que habíamos construido en el cual le permitía al especialista, es decir, al intensivista pediátrico en particular, que era donde digamos que nació la idea más crítica y es por qué y cómo se está entrenando a los médicos intensivistas pediátricos, que son los que ubican el catéter ahí en los bebés, o sea, cómo se entrenan ellos. Y ellos se entrenan con pacientes, lo cual es bastante crítico. Ya sea con pacientes o con adultos, el proceso es muy crítico, porque ¿qué puede salir mal? Que se perfore el intestino del paciente. Y eso que acarrea pues una alta probabilidad de peritonitis y asimismo una alta mortalidad. Entonces, ok, vamos a ver si lo logramos. Y finalmente lo logramos, lo, lo ensayaron dos médicos intensivistas pediátricos y pues digamos dieron su check, claramente dieron su retroalimentación, eso se podría arreglar, eso tal cosa, pero entonces dieron su check y digamos que nos vimos por bien servido, a menos para un prototipo de pregrado. Bien. ¿Cómo nace esto? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el chisme detrás? Cuéntame. Bien, entonces resulta que yo no empecé mi tesis con este trabajo de grado. Realmente yo mi tesis la empecé con otra cosa supremamente diferente y era que yo quería construir un apósito para tratamiento de psoriasis. Ese fue digamos, mi proyecto y mi anteproyecto, lo que investigué durante todo semestre y me lo aprobaron y todo bien. Pero ¿qué sucedió? Que durante el proceso, cuando ya íbamos a iniciar, nos dimos cuenta que la universidad no me podía costear los materiales que yo necesitaba para hacer ese apósito y pues finalmente no podía continuar y me quedé sin trabajo de grado a mitad del siguiente año, cuando se supone que debería ya empezar a construir algo. Oh, sorpresa, qué mal, iba entrando en colapso. Por eso mi directora de trabajo de grado terminó contrato con mi universidad y yo quedé en el limbo. Ahí entonces se me apareció un angelito que fue mi director de trabajo de grado, un profe que le tenía mucho cariño, mucho aprecio. Le comenté y me dijo, hagamos algo. Ella estaba colapsada de tesis, pero me vio tirada y me adoptó. Finalmente logramos un prototipo muy bueno. Ese profe fue de los mejores profes del mundo porque literal todo fue sobre tiempo. Lo que los demás hicieron en
1 año y medio yo tuve que hacerlo en como 8 meses. Fue un trabajo contrarreloj. De hecho, no pudimos mandarlo a de pronto que le dieran un reconocimiento porque todo era contrarreloj, los materiales no llegaban, nos tocaba a último minuto, nos quedamos muchas veces trabajando hasta las 2 de la noche en la universidad. Fue una osadía porque éramos como 8 pupilos del mismo profesor trabajando en trabajos de grado que necesitábamos casi los mismos materiales y los materiales no llegaban. Entonces, pues nada, finalmente se logró. Fui la última en llegar al grupo. Realmente el profe ya tenía un montón de pupilos y yo fui la última en llegar. Pero algo que siempre me he caracterizado es que cuando quiero hacer algo, hacer cualquier cosa, intento que, pues al menos con los recursos que yo tenga en ese momento disponibles para mí, hacer lo mejor que pueda. Porque claramente esto eran cosas con las uñas, cosas que pues como estudiante uno no tiene mucho presupuesto para hacer nada. Entonces claramente dependíamos de que la universidad entregara los materiales para poder construir, porque los materiales eran muy caros, porque muchas variables. Finalmente pues me siento muy feliz de que así sea solamente considerado, porque fue un proyecto que finalmente estuvo en competencia con otros proyectos de otros trabajos de grado y finalmente decidieron por este. Y nada, si realmente al final la respuesta es que acá en Colombia no hay mercado para el dispositivo, pues esa es la decisión, ese es el análisis de mercado y pues no se puede hacer nada más. Y ya, pero simplemente nada, quería contarles un poco sobre esto, contarles que a veces en la vida las cosas se ponen muy graves, crees que no van a salir bien y finalmente sale algo muy bueno de todo lo que está pasando. Entonces, nada, eso es todo. Un placer estar echando acá chismes con ustedes. Si les gusta algo de esto, si les pareció interesante, si aprendieron algo, si repasaron un tema, denle un like y así yo sabré que les gusta un poco el contenido. Así que nada, chao, chao.